Si tienes tu Biblia a mano, busca libro de Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Gloria sea al Señor, al Rey de Reyes. Un versículo muy lindo, pero que tiene un significado profundo. Un versículo que a lo mejor conocemos desde cuando íbamos a la escuelita, desde niños, pero que tiene un significado muy profundo. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este es el punto que yo quiero esta noche destacar, y sobre esto va a rondar más o menos el mensaje. Sigue diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si yo pregunto, ¿cuántos insensatos hay aquí? A ver, estaban atentos, ¿eh? Ninguno levantó la mano. Bueno, los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero aquellos que tienen un verdadero temor reverente delante de Dios, este es el principio de la sabiduría. Y qué lindo poder encaminarnos en sabiduría, no en llenar nuestra cabeza de doctrinas y de teologías, que es bueno conocer, pero lo más importante es llenar nuestro corazón de ese temor de Dios, principio de la sabiduría, y su palabra emanando vida de nuestros corazones. ¿Sí? Amén. Muy bien. Realmente me preocupa, y algunos dirán, bueno, eso pasa, pastor, porque se está poniendo viejo. Pero me preocupa cómo se ha ido perdiendo a través de los años, no a nivel local aquí, sino a nivel general. Me toca visitar muchos lugares y congregaciones de diferentes denominaciones, cómo se ha perdido el temor de Dios, el temor reverente. Siempre yo aclaro, no es el temor de miedo, sino que el temor reverente de Dios. Y esta noche vamos a ver algunos de estos puntos. Pero es verdad, yo recuerdo de niño, y eso que todavía no ha habido moveres del Espíritu Santo tan fuerte como lo que hemos tenido, visitaciones, con congregaciones chiquitas, era un respeto. Cuando entrábamos a la iglesia, todo el mundo entraba en puntitas de pie. Había un silencio, cada uno se ponía, el que llegaba, porque se llegaba antes que empezar el culto por lo general, se ponía a leer la Biblia o a orar. Y yo veo hoy en día eso, pero en todos lados, es algo que se llega a la iglesia y qué sé yo, como estaría en una cancha de fútbol. No hay ese temor en el lugar donde Dios manifiesta su presencia, a la casa del Señor. Y en ese detalle, como muchos otros que quizás vamos a ir viendo, toda esta sociedad actual está mostrando cómo se ha perdido el respeto a la autoridad, y Dios es nuestra autoridad máxima. Se ha perdido el respeto porque a veces se ha hecho uso mal de la autoridad, por ejemplo, de las fuerzas, a veces policiales, de diferentes autoridades en diferentes niveles, porque a veces no han sido un verdadero ejemplo, pero realmente se ha perdido ese respeto. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Vemos ahora que los chicos chiquitos le contestan a los padres de una manera que, qué sé yo, si yo contestaba así a mis padres, del chirlo que me daba, hacía que parecía una puerta giratoria. Empezaba a hacer un trompo. Imagina más o menos el chirlo como era, ¿no? Había un programa cuando yo era chico, programa cómico, que un plato era algo chistoso. No sé si algunos de los más viejitos se acuerdan de Biondi, viendo a Biondi. Algunos se acuerdan, no, seguro que ninguno, pues. Pero se manejaban con cachetazo y daban vueltas y claro,
mi abuelo la cargaba a mi mamá. Me dice, ay, cuando veía que yo hacía algo que no estaba bien, ahí va a ligar el cachetazo de Biondi, decía. Y doy gracias a Dios, y no tengo ningún resentimiento a mis padres porque me disciplinaron en su tiempo. Y cuantos cachetazos me hayan dado, bien dados, yo doy gracias a Dios porque ayudaron a reconocer la autoridad y a conocer los límites. Hoy en día yo veo que los chicos no tienen límites. Los chicos mandan en la casa, pegan un gritito y ya dominan toda la familia. Se levanta en reacciones, se pierde ese temor reverente, ese temor a la autoridad de papá, de mamá. Y eso es en toda una sociedad. Los padres, a veces por culpa o sin culpa, a veces porque les es más fácil, no se han tomado el tiempo de lo que es enseñar esa autoridad, a veces sí, pero muchos padres han perdido el control de su casa, de su familia, de sus hijos, y siendo chicos, no estoy hablando de chicos de 20 y pico, 30 años, estoy hablando de chicos que ya hacen lo que quieren. ¿Qué necesidad de volver a ese respeto a la autoridad? Y con esto yo quiero decirte la necesidad de que podamos tener ese respeto a la presencia de Dios como autoridad máxima, un temor reverente a Dios. Se ha hablado otras veces, yo me acuerdo una vez Jonathan habló sobre el temor de Dios, enfocándolo de otro punto de vista, y se ha tocado otras veces este tema. Pero a lo mejor esta noche yo quiero tocar algunos puntos prácticos como para llevarte a que esto pueda ser restaurado. Creo que hemos reconocido como país que Argentina está enferma, hemos orado y hemos estado orando y vamos a seguir orando por nuestro país. Por eso hemos creído en la palabra donde dice sanaré su tierra, de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, esto que predicamos hace 2 o 3 semanas atrás, si humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos, sanaré su tierra, restauraré. Bueno, yo creo que una de las cosas que Dios quiere sanar y restaurar es el respeto a la autoridad. Y el temor de Dios, dice, es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios en nuestros corazones. Así que tanto niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, volvamos a ese respeto a la presencia de Dios. Por más que la sociedad vaya en contra, por más que no se respete afuera, pero volvamos a instruir nuestra familia, nuestros hijos en el temor de Dios, en lo que es la autoridad. Yo no estoy hablando del autoritarismo, no, estoy en contra, y a veces quizá peco de ser demasiado flojo. Otros pastores me dicen, no, tiene a la gente como si fuera un ejército, una disciplina militar, y A mí no me gusta que cada uno tenga la luz suficiente del Espíritu Santo que puedan conocer, y algunos me tildan de que soy demasiado flojo, quizás porque estoy más viejo o no sé qué, pero algo me gusta que el Espíritu Santo sea que ilumine. Por eso te quiero dar las pautas, los principios que están en la Escritura, para que esto sea restaurado, porque es bueno que sea restaurado el temor de Dios en nuestros corazones, que sea restaurado el respeto a la autoridad, el respeto a la presencia de Dios en su casa y fuera de su casa, porque tampoco, yo también, si te tengo que decir el otro polo, sí, se entraba en puntita de pie a la iglesia cuando era chico, todos esos detalles, pero a lo mejor afuera hacían lo que querían, ¿no? Hay de todo, pero yo estoy hablando de una vida que sea tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, en lo que el tiempo, es verdad que los tiempos van cambiando, pero los principios de Dios son eternos, ¿sí? A ver, los principios de Dios son eternos, no tienen fin. Lo que está en su palabra es para siempre. Fue en la antigüedad, fue luego en toda la época neotestamentaria y hasta el día de hoy los principios de Dios no cambian. Gloria a Dios por esto. Aleluya. Podrán cambiarse las leyes en los países, pero lo que está escrito acá, los mandamientos y principios de Dios, no cambian.
Gloria a Dios. Entonces, a veces hay gente dentro de la iglesia practicando cosas que deberían aborrecer o mostrar esa falta de temor de Dios, volver su corazón a buscar de ese temor reverente de Dios. Bueno, lo que más nos separa de Dios ya sabemos. La falta de temor de Dios nos lleva al pecado, y el pecado trae sus consecuencias. Esto lo sabemos, lo hemos ido diciendo siempre. Las murmuraciones, las habladurías, el estar en el culto mandando mensajes, WhatsApp, mientras está la presencia de Dios obrando. Son pequeños detalles que los veo a rolete. Aún esta noche lo vi, y no era justamente de jóvenes. O sea que están allí mandando mensajes, a veces un WhatsApp nuevo o algo así, cuando está la presencia de Dios obrando. Son pequeños detalles prácticos que hablan de que hemos perdido el temor reverente de Dios. Quizás también la falta de respeto al liderazgo. Si Dios ha puesto un liderazgo, todos tenemos fallas y errores, pero la falta de respeto a veces al liderazgo de la iglesia, a los que están encargados de diferentes áreas. Dios los ha puesto, y si no sirve, ustedes sigan buscando a Dios, ustedes sigan respetando, que si no sirve, Dios los va a sacar de alguna manera, o si no son eficientes, o si están en pecado, en algo así, Dios los va a sacar. Pero no juzguen, sino busquen. Pues si está la presencia de Dios obrando, dejemos que eso siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto es falta también de temor de Dios. También el a veces llegar siempre a mitad del culto o tarde, cuando a veces no hay motivo, porque por lo general el domingo no es un día hábil, algunos sí, tienen algunos trabajos, guardia. Es falta también de ese temor reverente de Dios. El dejar de congregarnos. Hace poquito se habló del dejar de congregarse, que no es bueno. Es también esa falta de temor de Dios en nuestros corazones, y venir a Dios cuando no damos más, cuando necesitamos volver a ese temor reverente, a ese respeto a la presencia de Dios. Poner otras cosas en primer lugar, sacar a Dios de primer lugar y poner otras cosas en primer lugar en nuestra vida. No, hoy hay un partido importante, tengo que tocar un instrumento, tengo que trabajar de ujiero, tengo que hacer, pero no importa, hoy está el partido un clásico. Y así una y otra cosa está deteriorando nuestra relación con Dios, está haciendo que Dios pase a un segundo lugar, y estamos dejando realmente de tener ese respeto hacia la presencia de Dios. Puede ser por el fin, a lo mejor justo termina una novelita que estabas viendo, y hoy no voy al culto, o a lo mejor por otras cosas. Dejar a Dios en segundo lugar, y cada uno sabe qué es, a dónde le aprieta el botín, como dice el dicho. Entonces necesitamos volver a ese temor de Dios. Ahora, quiero primero hablarte qué es el temor natural, o hablarte de lo que es el temor miedo, no es el que habla la Biblia, para que lo puedas diferenciar bien. El temor natural es aquel temor que el ser humano vive como producto de una situación espantosa. Queda atemorizado porque le pasó algo. El que vivió un terremoto, un tsunami, un accidente, queda un temor. A mí me ha pasado cuando tenía, por más pequeño accidente que he tenido con el auto, después quedó atemorizado, quedado con todas las antenas paradas manejando, porque sé el peligro que hay. Y ese es otro temor. Por eso quiero diferenciártelo bien esta noche. El miedo también nos atrapa en nuestras vidas y nos lleva a situaciones de pánico. Hoy en día está muy de moda. A situaciones que a veces no podemos controlar. El miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad. Si es algo bueno que tú acostumbres a tus niños, a los que tienen niños chiquitos, a que de noche se apagan las luces. Algunos dicen, no, dejamos la luz prendida porque tienen miedo.
Jesús está, enseñar que Jesús está y no tiene ningún temor porque Él está, y no orar con ellos hasta que se vaya ese temor. ¿Me entiendes? Esos son los miedos naturales. Por eso quiero diferenciártelo bien de lo que es el temor de Dios. El temor al abandono, hay personas que a lo mejor tienen miedo o temor de ser abandonados, más que todo cuando está discapacitado con un problema de salud. Esos temores. Otro tiene temor a la muerte, el temor a enfrentar desafíos de la vida, el temor a enfrentar algún problema en el trabajo, donde sea, el miedo, la fobia de pensar que te pueda pasar algo en la calle cuando vas. Todo esto nos atormenta física, emocional y también afecta espiritualmente. Realmente miedo a una enfermedad, miedo a un diagnóstico. Estos son otros miedos. Miedo de perder seres queridos, miedo a ser rechazado por tus compañeros de estudio, de trabajo. Esos son los miedos que son los miedos naturales que todo ser humano tiene. Pero el temor de Dios habla de algo reverente, de algo que le da a Él la primacía, le da a Él el primer lugar. Como que Dios, tú ocupas en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, en todas las áreas de mi vida el primer lugar. Y yo te digo que esto es, como dice el versículo clave esta noche, es el principio de la sabiduría. Vamos a mirar otro pasaje, siguiendo en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7 y 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ve que no está hablando del miedo, está hablando de ese temor de Dios reverente, que es el principio de la sabiduría. Y apártate del mal. Seguimos el 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Jehová, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchas veces nos enfermamos porque guardamos resentimientos en nuestra vida por años, guardamos amarguras por años, guardamos recuerdos de cosas que nos hicieron y los damos manija allí, y eso nos tortura día a día. Cuando si ponemos nuestra mirada y dejamos que aquel que sanó nuestra alma limpiando nuestros pecados pueda sanar no solamente nuestro cuerpo, nuestro interior, de cosas que nos han pasado quizás en nuestra niñez, adolescencia, juventud. Dios es el mismo, lo repito, lo dije en la primera parte del culto, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Estos versículos hablan de lo que Dios realmente es medicina a tu cuerpo, es el alimento, es el nutriente para tu vida, para nuestras vidas. Muy bien. Realmente Él es el que ve cada circunstancia que nos toca vivir. El temor de Dios habla de un respeto y habla de una admiración a Él. ¿Se dan cuenta qué diferencia, no? A veces la misma palabra, si lo miramos en lo natural, tiene un significado tan diferente. Acá está hablando de un respeto, de una admiración por Él, de un enamoramiento de Él. Realmente de un desearle cada día más. El temor de Dios es estar convencido de que no debo hacer nada que a Él le desagrada. ¿Por qué? Porque le amo y porque Él me ama. Y alguien que ama se cuida de no dañarle, de no herir a ese ser querido, ¿no? Y cuando lo hace, qué mal que se siente, ¿no? Aquel novio o esposo o esposa o novia muy enamorado que hace algo que le hirió a esa persona que ama, después se siente mal, no sabe cómo arreglarla, y a veces cuando la queremos arreglar la embarramos más, ¿no es cierto? Pero qué importante es de tener ese temor de que a nada le pueda desagradar a Él. ¿Por qué? Porque le amo, porque
Él trajo la salvación tan grande a mi vida y es mi sustento cada día y quiero agradarle en todo. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa por agradarle y estar dispuesto a aborrecer el pecado. Aunque caiga, me levanto. Y si caigo otra vez, me levanto otra vez. No me voy a quedar ahí sumergido en el pozo. Y si tengo que luchar con malos pensamientos, con o con mal carácter, o con lo que sean, con cosas que desagradan a Dios y me afectan en mi vida, me voy a levantar una y otra vez para volver a aquel que es la fuente, aquel que sana toda herida, aquel que restaura. Aleluya. Amarle a Dios con todo el corazón y amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y sabemos lo que Dios odia es el pecado. El único odio permitido. El odio al pecado. Porque esto nos separa de Dios. El origen de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y quién más, quién menos necesitamos esa sabiduría? Salomón pidió sabiduría. Hay algo que yo le pido a Dios. No sé si todos, pero casi todos los días en mi vida. Porque para enfrentar un nuevo día, para enfrentar situaciones que nos tocan vivir, necesitamos esa sabiduría de lo alto. Y otro pasaje en Proverbios, que ya lo vimos recién, pero quiero que lo leamos de nuevo, Proverbios 1:7. Volvamos a este versículo base. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto que puede quedar sellado y grabado en tu corazón esta noche. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice. Y vamos a volver una y otra vez. Yo quiero, Señor, que en mi vida sea restaurado ese respeto, ese temor reverente a tu presencia. Amén. Amén. ¿Hay alguno más que anhela esto? ¿Hay alguno más? A veces termina el culto y estoy ministrando a alguno, orando, me pide alguno orando, y se suben los chicos a cada plataforma y que empiezan a correr y a gritar como si estuvieran desatados. Estamos en la casa de Dios. Es importante que cuidemos y controlemos a nuestros chicos. Es la casa del Señor. Son pequeñas cosas prácticas, pero que tenemos que ir cuidando. El respeto en la casa del Señor. Aparte el peligro que ocurre, en un minuto se caen. Usted sabe que siempre el enemigo está al acecho a ver qué puede pasar. Se cae de ahí arriba y tienen que llevarlo a hacerle un punto o llevarlo de urgencia. Debemos tener cuidado, temor reverente de Dios, de su casa, de su presencia, de todo lo que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos cultivar el temor de Dios en nuestra vida? Porque es algo que tiene que ir creciendo. A lo mejor si hemos perdido ese principio elemental en nuestras vidas, ¿cómo volver a esto? Hay personas que temen a Dios en algunas áreas, pero en otras no. Es como un hombre que sirve a Dios. Yo sirvo a Dios, yo soy buen padre, pero le soy infiel a mi mujer. Ya, bueno, Señor, algo. O puede ser otra cosa, ¿no es cierto? O esto, otro. Y a veces nos permitimos cositas que hablan de esa falta de temor reverente a Dios. Hay quienes realmente buscan en verdad eso en su alma, en su corazón. Y uno de los motivos para cultivar ese temor reverente a nuestro Dios en nuestra vida es tomando una decisión personal. Nadie puede tomarla por ti, como nadie puede tomarla por mí. Me decido a honrar a Dios, me decido a honrarle hasta el día de que Él me lleve, por encima de mis deseos, por encima de otras personas, por encima de todas las cosas. Quiero seguirle, quiero servirle. Y otra manera de cultivar el temor a Dios, hay un dicho de San Agustín que impactó mucho y ayer mi esposa me lo hizo acordar. Dice que realmente dice: ama y haz lo que quieras, dijo
San Agustín, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el que ama verdaderamente va a saber las cosas que tiene que hacer y las que no. Ama y haz lo que quiera. No sé si lo habías escuchado. Fue un sabio, fue un hombre de Dios, San Agustín, y sus escritos han trascendido a través del tiempo. Realmente te das cuenta que era una persona que había conocido a Dios y tenía ese dicho: ama y haz lo que quieras. Y uno sabe lo que a Dios no le agrada. Si lo amo tan profundamente, no voy a hacerle nada que le dañe. Si amas a tu hermano, si amas a tu esposa, si amas a tu esposo, si amas a tu hijo, no vas a hacer nada que le dañe. Haz lo que quieras. ¿Y qué vas a hacer? Todas expresiones de amor. ¿Sí? Amén. Otro punto para cultivar el temor de Dios en nuestra vida es oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Ahora vamos de nuevo a Proverbios 2:1. Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Para eso tengo que leerla. Para eso tengo que, anoche hablábamos también de estudiarla. ¿La tienes? Proverbios 2:1-5. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Mira los consejos que tienes acá. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Sigamos al 4 y al 5. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Esto me ayudará a entender el temor de Jehová, oyendo y obedeciendo lo que su palabra dice. Pero volveme de nuevo al versículo 4. Si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Bueno, estos versículos te están dando una pauta. Recibimos su palabra y la ponemos por obra. Encontramos allí, si recibimos su palabra y la ponemos por obra, encontramos allí el conocimiento y el temor de Dios, el verdadero temor de Dios. Otro concepto, otro consejo para cultivar el temor de Dios es aceptando las enseñanzas del Espíritu Santo. Si puedes poner a nuestra vida Salmo 34:11, Salmo 34:11. Aprendamos a oír al Espíritu Santo. Pidamos que sea realmente llevándonos cada día al Padre y poder conocer el temor de Dios. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Él quiere enseñarte lo que es el verdadero temor de Dios. Y por último, oyendo y practicando las enseñanzas de los pastores y líderes. Oyendo y practicando las enseñanzas de los pastores y líderes que usan la palabra, la palabra para poder edificarnos. Por eso Dios puso pastores y líderes, puso liderazgo en medio de todo, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con mayores, en todas las áreas. Y ese liderazgo es el encargado de transmitir las enseñanzas eternas que están en la palabra, y por eso es importante, como parte de ese temor de Dios, aprender y llevar por obra aquellas enseñanzas. Entonces queda claro como conclusión esta noche: el temor de Dios no es el miedo, es un temor santo, reverente, un deseo de querer agradarlo y hacerlo feliz. ¿Él te ha hecho feliz a ti? ¿Sí? ¿Te ha hecho feliz el Señor? ¿Cuánto el Señor lo ha hecho feliz? Desde el día de la salvación. Si hemos pasado momentos difíciles después, montones quizás, pero esa salvación nadie nos arrebatará. Nadie nos arrebatará. Aleluya. Entonces quiero agradarle en todo. Esto es el temor de Dios. Hacerlo feliz porque es mi Padre Celestial.
que mi forma de vivir, mi carácter, mi forma de reaccionar reflejen mi relación con Dios y ese temor de Dios que mora en mi vida, en mi corazón. Es el tiempo de alinear nuestras vidas y en el temor reverente a Dios en todas las áreas. Volver a ese temor reverente, volver a ese respeto a la autoridad divina, a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Podemos orar esta noche? Yo creo que es un concepto que necesitamos refrescarlo en tiempos donde, repito, se ha perdido el respeto a toda autoridad. Podamos respetar a la autoridad más grande y más hermosa. Padre, en esta noche venimos ante ti, Señor, deseosos de que sea restaurado en nuestro corazón el temor reverente a tu presencia, a tu persona. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Tú nos enseñaste lo que era el verdadero amor a través de tu Hijo Jesucristo. Tú nos enseñaste, Señor, y tu palabra dice que nadie amó a Dios de primera mano porque sí, sino que le amamos porque Él nos amó primero. Gracias por lo que hiciste. Restaura en tu iglesia, y al hablar de tu iglesia hablo a nivel general, a través del mundo, en nuestra nación. Señor, el temor reverente ante tu hermosa presencia. Cautívanos, oh Dios, cautívanos. Atráenos a conocerte, a enamorarnos de ti, amarte por sobre todas las cosas. Y cuando lleguemos a amarte por sobre todas las cosas, seguro habrá un temor reverente en nuestro corazón. Queremos ser sabios, queremos el principio de la sabiduría, queremos aprender a respetar toda tu hermosa presencia. No dejes de obrar, no dejes de mover, hermoso Dios, en medio de los cultos, en medio de cada reunión. No dejes de obrar. Necesitamos, te necesitamos. Vuélvenos al primer amor, a ese amor que dejamos todo por seguirte, por servirte. A ese primer amor que no se nos llena nuestra mente y nuestro corazón de cosas negativas, sino que quedamos deslumbrados con la presencia gloriosa de tu Espíritu, ¿no?, en nuestras vidas, donde nuestras bocas no paren de hablar de tus maravillas y no cosas negativas, donde nuestros labios no paren de hablar de todo lo que has hecho y haces, y poder contar a tantos que necesitan una palabra de aliento, hablarles